Estamos listos para hablar de un temazo, derechos de imagen, con Andrés Corrales, abogado especialista en tecnologías de la información. Andrés, hace rato que ya no te teníamos aquí en Todo Bien, ¿qué pasó? Sí. Hola, buenas tardes. Ya me hacían falta, la verdad, porque Tu las agenda conversaciones saturada. Pero muchas ocupaciones de tu parte, porque nosotros no, aquí estamos siempre. No, aquí siempre que se pueda, aquí vamos a estar. Bienvenido, qué lindo tenerte. Muchas gracias y gracias también por tocar este tema que yo creo que con las redes sociales se nos ha olvidado que todos tenemos derecho a nuestra propia imagen y por ende a decidir qué queremos que suceda con nuestra imagen, dónde Claro. queremos que esté, por cuánto tiempo queremos que esté, ¿verdad? Y es importante que la gente también entienda esto como un derecho fundamental. El derecho a la propia imagen es única y exclusivamente mía como persona. Claro, cuando Vicky me comentó acerca de este tema, yo le dije, qué tema más bonito, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros perdemos de vista que ahora estamos tan expuestos, ¿verdad? Nuestra imagen está tan expuesta y seamos conocidos o no seamos conocidos, seamos figura pública o no, estamos exponiendo nuestra imagen, pero ¿hasta dónde llega ese derecho de que alguien más pueda exponer mi imagen? Y no solamente mi imagen, sino mi entorno también. Ahora Vicky, por ejemplo, decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, sacamos una foto y hay una placa de un carro por ahí cerca, ¿verdad? O sea, es que es imagen en todo, ¿verdad? O a lo mejor estamos en un grupo de confianza y no sé, de repente Douglas se puso muy feliz y entonces le pusieron peluca y ropa y Douglas se ve mal, pero y yo, estamos como en un grupo de confianza, pero yo le tomo foto, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde? Y al otro día tal vez Douglas ve la foto y hace, Vicky, pero ¿cómo me tomó esa foto, verdad? O sea, ¿hasta dónde sí y no? Porque yo creo que eso no lo tenemos tan claro, Andrés. Perfecto. Más bien, partamos de algo tan sencillo y básico de hablar de recolección de imagen y divulgación de imagen. Son dos aspectos completamente diferentes. Okay. Y tenemos que entender que la infracción en este caso se daría por la divulgación de una imagen de una persona sin su consentimiento. Y hago esta aclaración porque en ese contexto que ustedes mencionaban de las redes sociales y demás, hemos visto inclusive hace poco el caso de una persona que tuvo una discusión con una dependienta en una tienda. Se divulgó la imagen de la persona y también está el dilema de ¿y qué hace la dependienta en este caso, verdad? Entonces tenemos que partir de que yo puedo recolectar la imagen de una persona para efectos de si necesito acreditar algo como una prueba, ¿verdad? Si necesito validar con mis jefes esa situación que comento, si esa chica quería enseñarle solo a sus jefes y que puedan ver cómo se dio la situación, no tiene ningún tipo de implicación legal para ella, pero la divulgación de esa imagen ya estamos hablando de otros 100 colones, porque como decía al inicio, yo soy como dueño de mi propia imagen el único que decide dónde quiero que esté, hasta cuándo quiero que esté y cómo quiero que esté. Entonces es importante que la gente entienda que si no tiene una autorización por parte de la persona para exponer su propia imagen, pues podría verse en problemas legales por no haber solicitado ese consentimiento. Ahora que tocas el tema legal y que decís esto, que podemos tomar una fotografía o un video precisamente para evidenciar o tener ahí como prueba de algo. Tenemos que anunciar antes que vamos a tomar una foto o vamos a tomar un video para poder utilizarlo de prueba, porque también estaba la versión en que decían que si yo no decía que estaba grabando algo, no lo podía usar de prueba. Es que ya que estamos hablando de otro tema diferente, que es la recolección de la prueba, que no se puede dar de manera espuria, es decir, de manera poco transparente o de manera impura. Es decir, por ejemplo, si yo voy a tener una conversación con vos para efectos de acreditar esta conversación ante un estrato judicial, tengo que notificarte que te estoy grabando. Pero si yo estoy viendo a una persona que está robándose algo y estoy grabando a esa persona que se roba algo, mentira que le voy a preguntar, disculpe, ¿lo puedo grabar para eventualmente? Usted lo tiene ahí como una prueba, usted no es el que está iniciando el proceso, usted no tiene nada que ver ahí, pero lo documentó por si acaso llegase a necesitarse. Entonces son contextos diferentes. O en este caso como la muchacha de la tienda, ¿verdad? No le vamos a llegar a decir en su estado de exaltación en el que se encuentra, disculpe, la voy a grabar para que mi jefe vea esto. No va a suceder, ¿verdad? Entonces sí partimos de elementos un poco diferentes, pero realmente nace, la infracción podría nacer por la publicación, difusión o distribución
de algún contenido donde haya una imagen de una persona, es decir, aquello que la identifica o que la hace identificable, sin su debida autorización. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso específico, por ejemplo, que divulgaron la imagen? Es que en temas de derechos de imagen, como en Costa Rica nosotros no tenemos, a diferencia de otros países, una norma específica que regule el derecho a la imagen, pues todavía podríamos hablar de conceptos un poco más abstractos, ¿verdad? Porque va a depender mucho del contexto, de la situación que se da. En esto de la tienda, evidentemente no existe una justificante para que este video se haya divulgado y no existe de ninguna manera, desde mi perspectiva y con la información que logré leer en su momento, no existen los medios que justifiquen la divulgación de esta imagen. Es que, ¿en qué momento podría darse una justificación? Como lo mencionaba ahora, en el caso de un robo que yo necesito acreditar que algo pasó. Claro. Lo hemos visto en las noticias de se anda buscando a fulanito de tal o a esta persona que usted ve en pantalla, ¿verdad? Porque ahí prevalece el principio de seguridad, del derecho a la seguridad y la necesidad de encontrar una persona que tiene algún tema de conflicto con la ley. Entonces, en Costa Rica no tenemos una tabla para decir aquí sí y aquí no. Se basa simplemente en el hecho de, para efectos de divulgar la imagen, tiene que pedir autorización, y si no pide autorización es porque existe alguna excepción que usted considera que no requiere esa autorización. Por ejemplo, hechos noticiosos. Por ejemplo, planos abiertos. Si yo estoy grabando, y perdón que este ejemplo va a sonar un poco banal, pero es algo que puede pasar. Imagínense que yo esté grabando en la Plaza de la Cultura, que suba el video a mis redes sociales y que ahí de fondo, a la par de la fuente, se ve camuflado un señor con la querida y luego me demanda porque yo le publiqué su imagen. No, señor. No era esa la intención. Usted está en un espacio público, el plano está abierto, ¿verdad? Mi intención de la publicación era otra. Yo no tengo por qué saber que usted está en esa situación ahí, no tengo por qué saber quién es usted tampoco. Entonces, ahí ya no podríamos apelar a un derecho a la propia imagen porque además estamos en un lugar público. Claro. ¿Verdad? Ahí la persona se está exponiendo. ¿Qué podría sí suceder? Que, digamos, en ese mismo escenario en el cual esta persona está con su amante y tal vez están ahí dándose algunos besos o algo así, si yo genero un plano cerrado de esa situación y lo publico con algo que diga qué ganas de estar así en la Plaza de la Cultura o algo así, no sé, pero ahí se entiende que estoy enfocándome comiendo frente a los pobres. Qué mal ejemplo usted, ¿verdad? Ay, no. Pero bueno, gacho, ahí sí. está ensañándose hacia las personas, está explotando de una manera directa la imagen de ellas. Claro. Y también mediante la forma en la que realiza la publicación, pues muy probablemente usted está pensando en generar un alcance, un impacto mayor con esa publicación o inclusive hacerse viral, es decir, generar algún tipo de rédito a costa de la imagen de otras personas sin su autorización. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a ver el sistema de pesos y contrapesos para determinar si estamos cometiendo o no una infracción. Que eso ha sucedido, por ejemplo, con algunos videos en redes sociales que alguien, no sé, agarra un video de alguna situación X que estaba sucediendo y le pareció chistoso y le ponen incluso audios de otras cuestiones ahí como para hacer un empate ahí entre lo que sucede en la imagen y el audio. Y después salen las personas que salieron en ese video precisamente reclamando esos derechos. Por supuesto. Es que va de nuevo la balanza que no es absoluta, ¿verdad? Ahora que con la viralidad, de ahí sí, resulta que yo estoy grabando otra vez la Plaza de la Cultura en plano abierto y aparece Vicky y por darle de comer a una paloma se va en la fuente. Claro. Y yo lo grabé. Evidentemente Vicky tiene derecho a decir no me graben. Sí. ¿Verdad? Y el derecho a la propia imagen ahí no va a estar por encima del derecho que tengo yo a subir algo de parodia o cómico. Entonces, tenemos que entender una cosa. El hecho de que yo haya grabado ese video publicando a Vicky cayéndose, tampoco significa que Vicky me puede venir a mí a decirme ahora me debe $300,000. ¿Verdad? Sino que lo primero que tiene que hacer es notificarle que usted no está de acuerdo con que esa imagen suya se encuentre ahí en ese contexto. La persona tiene un derecho de retirar ese material porque muchas veces tal vez la persona ni siquiera sabe que eso es infractor. ¿Verdad? Entonces se le notifica de que hay un contenido infractor y se le da un plazo para que retire. Si no retira, pues ahí sí se puede pasar a otras instancias. O inclusive, si la publicación busca difamarla,
o dañar su buen nombre o su honor porque se cayó y yo hago toda una mofa alrededor de eso, Claro. pues ya también vi que podría venir a alegar derechos sobre su honor, lo cual está contemplado en nuestro Código Penal. Aquí, hace muchos años, en una charla que yo estuve, vimos un caso de una fotografía que se tomó en una fiesta de cumpleaños, se publicó en redes sociales y una de las personas que salía en esa fotografía estaba incapacitada en su trabajo. Su jefe vio la foto y lo despidió. Entonces, esa persona sí acudió a las instancias correspondientes para alegar que no se le consultó sobre la divulgación de esa imagen, que esa imagen le generó un daño, y por ende ganó el proceso judicial y un proceso administrativo y hasta logró que se le pagara una compensación por el daño que le causó esa fotografía compartida sin su consentimiento. Y en el trabajo. Y lo devolvieron al Ajá. trabajo. No, porque es que él cometió una infracción sí, laboral, no hay ¿verdad? nada Pero que hacer. aquí el tema es entre quien publicó la foto y la persona víctima de una consecuencia a raíz de esa publicación de la fotografía. Claro. Alguien pregunta por aquí, buenas tardes, ¿qué pasa si yo debo un dinero y me atrasé por alguna razón en pagarlo o realizar abonos? Y la persona me publica en Facebook y pone la cantidad de dinero que le debo. ¿Qué pasa en ese caso? Las redes sociales no son el lugar donde tenemos que arreglar nuestros problemas de dinero ni problemas de ningún tipo con la gente. Ahí no se van a solucionar. Por más que sea cierto que alguien me debe 3, 4, 5, 20 millones de colones, yo no tengo por qué venir a las redes sociales a divulgar esa información. Aún así sea que la persona me estafó y me robó plata, yo no tengo por qué utilizar las redes sociales para divulgarlo, porque le estoy afectando el honor a esa persona. Y los delitos contra el honor están tipificados en nuestro Código Penal y en este caso, solo delitos contra el honor se establecen penas de multa. Ajá. ¿Ok? Pero el único que tiene la potestad de decir si esta persona robó es un juez de la República. Y Ok. cuando nosotros hacemos este tipo de publicaciones que denigran el honor de las personas, pues estamos jugando ese rol de juez que no nos corresponde. Entonces, volviendo a la pregunta, la persona que se ve afectada por esa publicación, aún así sea cierta, puede presentar su denuncia ante la fiscalía con todos los medios probatorios del caso para iniciar este proceso y limpiar un poco su honor. Ahora, ¿dónde está la dificultad acá? Que en las redes sociales o en internet, una cosa es que diga que fue Vicky y otra cosa es saber que Vicky estaba al otro lado del teclado. ¿Verdad? Que son dos cosas diferentes. Claro. Se puede, sí se puede, y lo hemos hecho, la verdad. Pero la gente tiene que entender que en muchos casos también esta tarea se convierte un poco más difícil, especialmente si vienen de perfiles falsos o de perfiles que no nos permiten determinar que la persona que está detrás del teclado es quien dice ser. En particular porque las comunicaciones a través de las redes sociales generalmente viajan por servidores internos de las plataformas. Entonces, el Estado costarricense ni sus cuerpos de investigación tienen la posibilidad de entrar a analizar esas conversaciones porque no pasan por los medios tradicionales. Muy bien. Por aquí dice, en caso de un choque, ¿puedo tomar fotos al vehículo? O, por ejemplo, si hay alguien que me adelantó o me gritó, ¿le puedo tomar fotos a la placa? Ok, vamos a ver, Vicky. Si usted choca, usted toma fotos. Yo tomo fotos Claro. del otro carro y de mi carro, pero no las publico. ¿Y por qué toma esas fotos? Para tenerlas de prueba. Para tenerlas de prueba. Entonces, yo puedo recolectar la información. Ajá. Eso es lo que lo hemos venido diciendo desde el inicio. Yo Sí. puedo recolectarla, pero que yo la quiera divulgar. ¿Cuál es el objetivo de divulgarla? Si Sí, de por sí una tiene cosa irse- es que las tome y otra cosa es que ponga en redes sociales. Qué pereza, choqué. No, inclusive si usted pone qué pereza, choqué Ajá. y pone sus fotos, todo bien, pero si sale la persona con quien usted chocó, ya ahí no tiene por qué estar esa persona Claro, ahí, claro. ¿verdad? Ni la peor placa. Ni la placa. Ni el carro tampoco. Sí. El carro sí. Puede ser, digamos, es que hablamos de que es que identifica o que hace identificable. Ajá. El carro lo haría identificable solo a través de la placa o mediante algunos stickers muy particulares que tenga, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero la forma en la que podemos llegar a determinar quién es esa persona es por la placa. O quién podría llegar a ser, porque puede ser que ande el carro prestado, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero para efectos de esto, yo guardo las fotos para mi expediente, lo llevo al juzgado de tránsito, resuelvo la situación. Si quiero publicar, porque estuve ahí, no lo voy a decir. Vean, esta imprudente se brincó el semáforo y por eso, porque ahí estoy dañando Sí, el honor sí, de esa sí. persona. Eso otra no vez. se puede hacer. Eso no se debe hacer. Ajá. Se puede porque usted le puede dar clic para publicar, Sí, pero va a no. tener consecuencias, Ajá. ¿verdad? Y no Ok. se debería.
Ok. Y en el caso de subir una foto que, no sé, que tome un atardecer y había digamos, ay, ese atardecer y aquel presón, pero la foto es lindísima, pero subí el carro de adelante con la placa. ¿Cuál es el objetivo de esa publicación? Dar a conocer el atardecer. atardecer. Es el mismo caso de la Plaza de la abierto, Cultura. Del Sí. plano abierto donde salió la placa del carro. Ahora, si usted va a tomarle una foto a la placa de un carro y va a poner este cochino viene tirando basura desde Atillo 8 hasta Atillo 2 o lo que sea, ahí sí estamos en un conflicto, ¿verdad? Porque mediante el número de placa se puede determinar quién es el dueño registral del vehículo y la gente podría venir a reaccionar contra esa persona, como lo que hemos visto cuando se agarran a golpes en la carretera. Alguien publica la placa del carro, resulta que el señor es dueño de una venta de repuestos, se ven problemas, apaga sus redes sociales porque ya no aguanta más. Ya estamos hablando de otros contextos, ¿verdad? De otras condiciones. ¿Cuál es la ley que regula este tipo de cosas en nuestro país? ¿El derecho de la imagen o todo eso? Digamos, como lo mencionaba ahora, nosotros no tenemos una ley específica de derechos de imagen, como sí lo tiene España, en la Unión Europea sí existen. Aquí nosotros nos tenemos que basar en el artículo 24 de la Constitución Política, que habla es el derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad, excelente. Y también en votos jurisprudenciales, en diferentes sentencias que ya ha habido, donde se reconoce ese derecho a la propia imagen y se preserva. Ok. Ok, otra consulta que hacen por aquí, ¿qué pasa con las figuras públicas? El caso, por ejemplo, de Keila, con todo lo que salió con lo de su choque. Bueno, aquí es muy importante porque sí, las figuras públicas podemos considerarlo hasta cierto punto una excepción a esta norma. ¿Por qué? Porque las figuras públicas en muchos casos forman una carrera, forman un ingreso y ese reconocimiento público que tienen, en muchos casos también lo logran por abrir su vida privada a las personas. Claro. Entonces, ciertamente va a generar interés de las personas. Si una presentadora de televisión tiene un accidente de tránsito, la gente va a tomar fotos y lo va a divulgar. Entonces, es algo que la persona que se mete en este negocio tiene que saber que puede llegar a pasar. Pero también habrá límites. Por ejemplo, en España, que sí tienen una ley de derechos de imagen, ha habido muchos casos en los cuales graban a presentadoras de televisión o modelos con sus hijos. Los medios de comunicación que han divulgado estas imágenes siempre alegan que la persona famosa ha abierto su vida privada y que todo esto es parte de ese contexto que le genera ingresos. Sin embargo, esta persona famosa ha logrado demostrar que si bien ha abierto partes de su vida, por ejemplo, sus hijos nunca han estado en el ojo público. Y por ende, los tribunales en España han dicho, en estos casos, aquí no se lo voy a permitir ese derecho. Porque esta persona ha cuidado a sus hijos nunca han sido parte de la noticia, sus hijos no son parte de este negocio, ella ha hecho todos los esfuerzos para mantenerlos alejados y por ende usted no debería estarlos divulgando. Si fuera una mujer, una persona que ha estado toda su vida, que el mundo entero vea, desde que salió el bebé del vientre hasta... Sí, una Kardashian. Exacto, excelente ejemplo. Si fuera una Kardashian y la graban con alguna de sus hijos, se va a entender que ella promueve la gente ande en estas. Tienen un show de su vida personal. Entonces ahí eso. hablamos de unos límites a la norma que hay que considerar. Inclusive cuando hablamos de personas, de funcionarios públicos, ellos tienen un régimen especial porque mientras estén en el ejercicio de sus funciones, todo lo que ellos hagan es público, inclusive su propia imagen. Por eso es importante para casos de corrupción, inclusive los funcionarios públicos, por eso sabemos su salario, por el puesto que tienen. Claro. Ellos tienen que hacer declaraciones de sus bienes todos los años y esa información de que los convierte tal vez en un tipo de personaje un poco más público para efectos de la transparencia legal, política, administrativa que tiene que haber en la función pública, ¿verdad? O sea que si, por ejemplo, veo a un diputado hasta las cachas y yo le tomo foto en una fiesta... ¿Usted cree que ese diputado no tiene derecho a estar de fiesta? Sí, claro. Sí. Pero digamos, el diputado la va a poder demandar. Muy probablemente no. Ese era mi punto. Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque por la ley que no... Porque muy probablemente la persona pueda alegar que es de interés público saber que un diputado de la República se termina oxiso en el piso de una fiesta. Sí, haciendo presa en un caño ahí. Hay formas en las que se puede alegar ese interés público en estos contextos. Claro. ¿Verdad? Aunque fuera una fiesta, digamos que un poco privada. Digamos que era solo como...
algo cerrado, pero igual ahí estabas. Bueno, es parte, hace poco... ese es el riesgo, ¿verdad? Yo en lo personal, ahí sí merece un análisis del contexto específico, porque de buenas a primeras yo diría, es que ya su condición de diputado de la República lo hace exponerse, inclusive en su ámbito privado. ¿Verdad? Inclusive por eso a veces vemos que el director de la policía no sé dónde atropelló en estado de ebriedad a una persona. Eso es de su ámbito privado. Claro. Pero por tratarse de un funcionario público, adquiere esa notoriedad informativa y que por eso es que se divulga esa información. Hace poco se vivió un caso en nuestro país de una fiesta que organizó una de las marcas y que estuvieron ahí presentes algunas de las personas que toman decisión precisamente para adjudicar, digamos, algún contrato. Entonces esto también, bueno, salió a la luz pública, aunque era un evento privado, un hecho privado, en la buena teoría salió a la luz pública porque también conllevaba algo que obviamente el país estaba involucrado, ¿verdad? Es un excelente ejemplo. Esa noticia es de interés nacional. Claro. Exacto. Porque podría significar un conato de corrupción, un inicio de corrupción, claro, o un hecho cuestionable de funcionarios públicos en el ámbito privado, ¿verdad? Es como decir que un montón de funcionarios se fueron a una finca privada a tener una fiesta. Bueno, está bien, yo entiendo que usted puede tener una vida privada y ustedes como personas sujetas del derecho privado pueden ir pero aquí el problema es que todos son funcionarios públicos. Sí. Entonces, ¿cómo se generó ese negocio? ¿De dónde se obtuvo el dinero? Porque no estamos hablando de una fiesta de particulares, estamos hablando de una fiesta de empleados públicos a la luz de sus cargos que desempeñan, claro, a la luz de que no es una fiesta donde de casualidad hay empleados públicos, es una fiesta donde es de empleados públicos. Claro. Entonces sí, por temas de transparencia, fiscalización, es que se considera importante que esta apertura exista para que la ciudadanía pueda entender mejor las implicaciones que puede tener un hecho de estos. Dice por aquí, ¿por qué en Costa Rica, si tienen preguntas, 5709115 es nuestro WhatsApp, ¿por qué en Costa Rica no existe una ley como la de España? Esta siquiera, o sea que si ni siquiera está en proceso. Pues muy probablemente el operador de justicia, el legislador, no ha encontrado la necesidad. ¿Solo España tiene la una Unión ley Europea? como esta? La Unión Europea, okay. ¿México? De lo que yo sé, digamos, yo manejo la parte europea y sí sé que la Unión Europea los países miembros tienen. Okay. Porque es que la Unión Europea les obliga a estas iniciativas. Claro. En cambio, aquí en Costa Rica no. Digamos, en España, aquí tengo el nombre, de hecho lo tenía aquí a la mano, que se llama Ley Orgánica sobre la Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. Okay. Entonces, ven, esto es mucho más. Nosotros tenemos un artículo que se presta para interpretar y albergar ahí una variedad de contextos y definiciones. Sin embargo, la ley española sí profundiza. Claro. En este momento sí te quedo corto para saber si en México tiene una ley. Es que recientemente hay una que también se ha hecho viral y que ha trascendido incluso como noticia de espectáculo. Livia Brito, que es una actriz bastante famosa de México, que lidió con un proceso de 4 años porque estando en una playa de vacaciones con su ex pareja en ese momento, un paparazzi llega y se sube y le toma fotos y ellos salen y le dicen que por favor no, ¿verdad? Que no están trabajando, que está en su tiempo libre. Claro, se va a los golpes la expareja de Livia y ahí ya entra como otro tema polémico, pero al final alcanzó una victoria legal ella, ¿verdad? Con respecto a la batalla con este paparazzi, donde el juez ha fallado a favor de la actriz cubana y también del exnovio Mariano Martínez. Esto porque se comprueba que sí, que efectivamente estaba en su tiempo, o sea, que era su vida privada, que no tenía nada que ver. Y sobre todo porque iban a vender esas fotos. En esto que me contás, además, ella es mexicana. En esto que me contás, además, me parece de mucho valor el hecho de que la persona manifestó su deseo de no formar parte de esas imágenes. Y, según te entendí, la persona estaba en un lugar muy recóndito. Estaba estaba como en una playa en Cancún, pero como que el paparazzi se subió y hacía todo lo que ellos hacen con esos megalentes que andan, ¿verdad? Porque él quería esas fotografías. Casi desde un avión. Y ella lo decía, va a lucrar con mi imagen cuando no estoy trabajando, cuando estoy en mi tiempo de vacaciones.
Y bueno, Sí, de hecho, aquí estoy viendo que México sí tiene una ley que se llama Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen pero dice en el Distrito Federal. Entonces me imagino que debe ser una normativa regional, local. Pero bueno, partiendo de ese hecho, efectivamente, digamos, es que hemos visto casos, yo he visto casos donde se le da la razón a veces a los paparazzi y a veces no se le da la razón a los paparazzi. O por ejemplo, Vicky acaba de hacer un comentario que me pareció muy interesante, porque ella decía que la persona alegaba que iban a vender esas imágenes e iban a lucrar. En Inglaterra, por ejemplo, no existe el derecho a la propia imagen, no lo existe. Entonces, lo que se apela es a una afectación comercial. Entonces, hubo un caso en el que una tienda muy conocida en Inglaterra hizo una línea de moda con la cara de Rihanna, si mal no recuerdo. Entonces, Rihanna decía, ¿y aquí qué hago? No puede mandar por poner su cara porque en Inglaterra no tenés el derecho a la propia imagen reconocido en la ley. Qué Entonces, interesante. ¿qué fue el caso de Rihanna en este contexto? Ella logró acreditar que su vida y su dinero se genera a raíz de su talento y de su imagen. Que el hecho de que su imagen estuviera en unas camisetas le genera a ella una pérdida de dinero, no solo porque va a dejar de ganar porque esta gente está vendiendo, sino porque muy probablemente las colecciones suyas oficiales, como tienen derechos de imagen, son más caras y la gente va a preferir comprar la versión barata que la versión cara. Entonces, todo el caso versó sobre una afectación comercial que iba a tener ella por dejar de percibir y por perder menos. Entonces, cualquier persona podría eventualmente alegar, si logra demostrar que eso le puede generar un daño, si no tiene, en este contexto como el inglés, una normativa que proteja el derecho a la propia imagen. Pero eso es en Inglaterra. Inglaterra solamente. Esto fue un caso de un país puntual. Wow. Inclusive algunos estados de Estados Unidos también funcionan diferente en función de los derechos de imagen. Ah, ok. Estados Unidos no tiene una ley como tal de eso. Es que no tiene una ley federal de esto, igual que una ley de protección de datos, sino que cada estado lo puede regular de su propia manera. Inclusive, por ejemplo, porque el caso de Johnny Depp y Amber Heard se dio en un estado diferente. Sí. Porque solo hay pocos estados que permiten la transmisión de los juicios. Claro. Entonces, era jugarlo a través de la televisión, ese juicio, a sabiendas de que el derecho de imagen en los juicios ahí estaba mucho más permisivo que en otros estados. Sí, es que en Estados Unidos es como un mundo aparte porque cada estado es como un país independiente dentro de Estados Unidos. Tiene lo suyo. Entonces sí, va a variar dependiendo del lugar donde estemos. Bueno, Claro. y también pueden ver en el caso que mencionábamos de esta actriz cubana, de Livia Brito, son 4 años. Esto están desde el 2020. Tampoco son procesos como tan fáciles. No, vieras que yo... Y sobre todo si hubo golpes y, ¿verdad? Está la contraparte también. Yo hace un tiempo llevé un caso de uso de propia imagen de manera inadecuada y sí fue un proceso de 3 años. Entonces, muchas veces las personas no quieren aguantar este tiempo, ¿verdad? En muchos casos también estos procesos se inician al calor de un momento, al calor de una publicación y ya tal vez conforme avanza el tiempo, tal vez la persona se relaja y dice, bueno, tal vez no fue para tanto y deja tirado el caso. Sí, hace un tiempo también supe de otro caso, lo estudiamos ahí en un seminario, donde aparecía una fotografía y una persona publicaba la foto de un vehículo que estaba mal parqueado, estorbando, interrumpiendo el transitar en la acera, donde se le veía el número de placa. La persona hace la publicación quejándose, ¿verdad? Evidentemente promueve que otras personas también se quejen porque instiga a la comunidad, a sus seguidores a reaccionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la placa del carro se veía perfectamente en los números y algunas personas se fueron al registro nacional a ver de quién era el carro y en la imagen arriba a la derecha aparecía el rótulo de una clínica dental con el nombre de la persona dueña del carro. Entonces, ¿qué hicieron los cibernautas que seguían a esta persona? Vieron que el dentista era el dueño del carro y empezaron a llamar al consultorio para llenar de amenazas, llenar de ofensas, hostigar completamente. Eso le genera una afectación y la persona, por supuesto que en este contexto, puede ir y presentar una denuncia por el daño que le ha generado, no solamente por efectos de toda esta persecución que tuvo, sino que también porque le genera un daño a su honor como profesional dentista, más porque nada que ver parquear el carro mal con ser un buen dentista, pero ya viene esa asociación y le genera ese daño al honor y ganó. Ahora, esto no tiene nada que ver si, por ejemplo, la persona que publicó eso ha hecho la denuncia, ha llamado al tráfico, el tráfico no ha llegado, no han hecho absolutamente nada. Eso no tiene nada que ver. O sea,
digamos que tal vez ya ha puesto la denuncia o ha llamado varias veces al tráfico y no llegó a mover este vehículo, eso no le da derecho aún así de Exacto. publicar. Es que, ¿qué ganas vos Ujú. con publicar completamente la placa de un carro? Claro. ¿Verdad? No ganas absolutamente nada. Si has llamado 20 veces al tráfico, ¿qué te hace pensar que por publicarla en Facebook ya va a llegar el tráfico? Claro. ¿Verdad? Entonces es innecesario, como a mí me gusta decirle, es completamente innecesario que usted publique la placa completa. Si quiere y todavía tiene ese calor del enojo, sí. que yo Sí, lo porque entiendo eso se da en perfectamente. un momento de furia. Yo entiendo que a veces uno, ¿verdad? Sí. Quiere, pues tápele un dígito al carro. Sí. ¿Verdad? Haga que no sea tan claro, tan Sí, evidente, porque de las consecuencias las va a sufrir usted. Los niños. Hablemos de los niños. El derecho de imagen de los niños. Es importantísimo y qué dicha que llegamos aquí, porque hace poco, no hace mucho, hubo una reforma al Código Penal donde dice que para divulgar la imagen de una persona menor de edad se requiere el consentimiento expreso por ambos padres. No es uno, son los dos. No es la abuelita, ni es el abuelito, ni es el hermano del menor. Son los dos padres los que tienen que autorizar esa difusión de la imagen de un menor. Hay un régimen especial para los menores y por eso hay que ser bien estrictos con esto. Entonces, si usted es el papá y quiere publicar la imagen de su hijo, usted manda, ¿verdad? Usted es el que tiene la guardia y crianza, la tutela de ese menor, usted es el que decide. Pero para efectos de querer difamar a un menor, comentar alguna situación que tuvo con un menor de edad, ahí sí tiene que tener especial cuidado porque se puede meter en serios problemas por no contar con la autorización. Y esto va a aplicar aún así para en esos contextos como el que hablamos de la Plaza de la Cultura para planos abiertos, ¿verdad? O sea, tenemos que evitar que los menores de edad sean identificables en cualquier publicación que nosotros hacemos si no tenemos el consentimiento de ambos padres. Ahora, estamos hablando de menores de 18 años. Correcto. ¿Qué pasa si en un colegio, entre los mismos jóvenes, sacan imágenes ellos y las divulgan? E incluso hace poco también hubo un caso que modificaron algunas fotografías de unas estudiantes con inteligencia artificial y las publicaron. Pero esto se está dando en un entorno de los mismos jóvenes. ¿Cómo aplica en este caso? Es que igual la normativa dice quién publicare una fotografía de una persona menor de edad. No importa no si dice es menor. Siempre y cuando sea menor o siempre y cuando sea mayor. Dices quién lo haga. Okay. Entonces, aquí tenemos que entender que también existe la ley penal juvenil que tiene consecuencias para los menores de edad que cometen delitos. Y esto me trae otra vez, me traes al tema del colegio de Upala, creo que era. Tenemos que entender una cosa. Lo que sucedió aquí es un delito del Código Penal. Estos jóvenes, lamentablemente, van a tener que afrontar esas consecuencias legales, porque estamos hablando de que eso es tenencia de pornografía infantil, si el dato no me falla, es de 4 a 8 años de cárcel, y distribución de pornografía infantil, que está de 5 a 10 años de cárcel, si la memoria no me falla, pero por ahí andan los datos. Más la afectación que le generaron al honor de esas compañeras. Entonces, la verdad, esto no es una broma. Claro. Esto ningún estudiante debería verlo como un chiste. Y los padres de familia también, ahorita hago este paréntesis, los padres de familia ojalá hablen con sus hijos sobre las implicaciones que tiene la inteligencia artificial para hacer el mal. Claro. Ya lamentablemente me gustaría más hablar sobre la inteligencia artificial para hacer tareas, pero estamos hablando para alterar la imagen de una persona y dañar con ello su honor. Entonces, la ley no dice, si usted es mayor de edad y publica menor de edad, tiene una pena, pero si usted es menor, no tiene esa pena. No, es por parejo y por ende no deberíamos tener esas acciones. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que un menor de edad en su colegio sube fotos donde se ven otros menores de edad. Entendemos muy probablemente que esto viene desde su entorno, de donde son puros menores de edad y él está compartiendo su vida personal, que de fondo salen algunos ahí de rebote, ¿verdad? Pero otra cosa es, vamos de nuevo, explotar la imagen de una persona menor de edad con un fin específico. Okay. Eso es importante dejarlo claro. Y esto es importante porque muchos jóvenes podrían, no, es menor de edad, no van a hacer nada con él. Por supuesto que sí, la ley en eso es vehemente. No son intocables los menores de edad y la verdad es que me cuesta mucho ponerme en esos zapatos, pero me imagino que debe ser muy, muy desagradable
estar con 15, 16 años y enfrentando ya su primer proceso penal, ¿verdad? Eso es algo que yo esperaría que la gente reflexione y evite llegar ahí. De hecho, en los colegios, en la mayoría, creo que así debería ser, piden una firma en caso de que sacan fotografías donde van a compartirlas en redes sociales con la autorización de los padres de familia. Exactamente, ¿verdad? porque Y son que fotos si institucionales. No, exacto, son si uno fotos... dice no, entonces los niños de uno no participan. Exactamente, y están en todo su derecho los padres de determinar cuándo sí, cuándo no, especialmente como está este país con la inseguridad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, especial cuidado en el tratamiento que se haga a esa información, o inclusive que el amiguito llegó a la casa del compañerito y los papás todos felices le tomaron una foto y la subieron a redes sociales. Cuidado con eso, porque es que suena muy inocente, ¿verdad? Sí, no es... Yo cuando hago fiestas de mis hijos siempre pregunto, o sea, si voy a subir alguna, trato de no, la verdad. Si son mis hijos, sí, pero si implica más niños, muchos, ¿verdad? Yo casi que no, porque por el respeto al niño menor de edad. Claro. Y si no, si son poquitos, digamos, si es tu hijo, ¿verdad? ¿Me dejan publicar la foto? Siempre pregunto, porque eso hay que hacerlo. Claro, e inclusive podemos utilizar otras técnicas, tener que todos los demás chiquitos vengan de espalda, que se vean dónde están jugando, se vean las manitas donde están jugando, ¿verdad? Si usted lo que quiere es compartir algo alegre con su comunidad, con su círculo, es que no hace falta tener la cara ahí grandísima para que todo el mundo sepa que la estás pasando bien. Sí, exacto. Bueno, esos son detalles. Eso es otro tema. ¿Cómo podemos, verdad, usar las redes sociales sin excedernos y sin causar daño también? También, porque se prestan mucho para el mal, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Lamentablemente, aquí necesitamos, por un lado, regulación. Necesitamos en este tema robustecer nuestra legislación, porque yo soy del partido de que en algunos temas ya tenemos mucho, y el hecho de que las tecnologías vengan, lo que cambia es la forma, pero el fondo es el mismo, y no necesitamos nuevas leyes para ciertas cosas, pero para elementos como estos, yo sí creo que sí necesitamos tener todavía más normativa. Como lo dije al inicio, estamos sujetos mucho a la jurisprudencia, es decir, casos que ya se han resuelto, pero debería haber algo estandarizado que nos diga por dónde sí, por dónde no, aunque la lógica también nos lo puede indicar, ¿verdad? Pero a veces necesitamos leerlo, necesitamos que se nos establezca una sanción específica para poder realmente meditar sobre los alcances que tiene esto. Porque también, ahora que hablamos de las placas, bueno, el tema de divulgación de datos personales sin consentimiento a la luz del Código Penal es un delito, ¿verdad? A la agencia, a nivel de Ley de Protección de Datos, pues ya es otro cuento, ahí yo no soy del criterio que ahí entraría la divulgación de una placa, pero en la vía penal sí podríamos hablarlo. Y ¿para qué pasarnos un mal gusto por un colerón? Imagínese que ese colerón en el que usted subió esa foto enojado con alguien le puede durar 3, 4 años y no sé cuántos miles de dólares en resolverlo, ¿verdad? Entonces es muy innecesario. Sí. No, y tenemos que actualizar, porque ya lo habíamos tocado, el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que ahorita está todavía más potente ese tema y bueno, ya hay incluso hasta herramientas para identificar cuando un trabajo llegó por inteligencia artificial. Vea, yo ahí me quiero poner la camiseta, porque yo sí creo que los colegios tienen que en este momento ya estar trabajando en crear en políticas sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo no se permite su uso? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿Y cuál va a ser ese uso completamente prohibido por parte de las personas menores de edad en inteligencia artificial? Y acompañar estas políticas también con un régimen sancionatorio. Porque vea el caso de los muchachos de Upala. ¿Escucharon la sanción que les dieron? 10 días sin ir al colegio. Y cuando vuelvan, ¿qué va a pasar con las personas víctimas que fueron, las chicas que fueron víctimas de ellos? Expuestas, esto ellas no tienen por qué estarse revictimizando ni estarse incomodando, porque el infractor está ahí a la par de ellos en un escritorio. Entonces, es un régimen sancionatorio que no cumple con las necesidades de hoy. Bueno, vamos a darle segunda parte a este tema. Muchísimas gracias, Andrés Corrales, abogado especialista en tecnologías de la información. ¿Te pueden contactar en redes? Sí, Andrés Corrales Law, como ley en inglés, y ahí podemos estar en contacto, o también en Facebook como Andrés Corrales. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.